Los aztecas: origen, conquistas, sociedad, religión y cultura del último gran imperio. Imagina por un momento una ciudad más grande que París o Londres construida sobre un lago, con templos que se alzaban hacia el cielo como montañas artificiales, mercados que reunían productos de miles de kilómetros de distancia, y un sistema educativo tan avanzado que superaba al de muchas civilizaciones europeas de la época. Esta no es una descripción de una ciudad moderna, sino de Tenochtitlan, la capital del imperio azteca, el último gran imperio que dominó Mesoamérica antes de la llegada de los europeos. La historia de los aztecas es la historia de un pueblo nómada que llegó a convertirse en la civilización más poderosa de su tiempo. Pero también es una historia llena de misterios, contradicciones fascinantes y logros que aún hoy nos sorprenden. Desde las brumas de la prehistoria hasta su trágico encuentro con el mundo europeo, los aztecas crearon una de las sociedades más complejas y sofisticadas que jamás haya existido en América. Número 1. Los aztecas no se llamaban a sí mismos aztecas. El nombre real de este pueblo era Méxica y se refería específicamente a la tribu que fundó Tenochtitlan. El término azteca deriva de Aztlán, el mítico lugar de origen de estas tribus, pero fue popularizado siglos después por los historiadores europeos. Los mexicas formaban parte de un grupo más amplio de pueblos nahuas que migraron hacia el Valle de México durante los siglos XII y XIII. Número 2. La migración azteca es una de las epopeyas más extraordinarias de la historia americana. Según sus propias crónicas, los mexicas partieron de Aztlán alrededor del año 1100 después de Cristo, guiados por su dios Huitzilopochtli, quien les prometió una tierra donde verían un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Esta migración duró aproximadamente 200 años, durante los cuales las diferentes tribus aztecas se dispersaron por todo el centro de México, estableciendo ciudades y mezclándose con las poblaciones locales. La llegada al Valle de México marcó el inicio de una nueva era. Número 3. Cuando los mexicas llegaron al Valle de México alrededor del año 1345, no encontraron un territorio vacío, sino una región densamente poblada donde florecían varias ciudades, estado poderosas. Los recién llegados fueron inicialmente rechazados y despreciados por las poblaciones establecidas, quienes los consideraban bárbaros nómadas sin cultura. Los mexicas se vieron obligados a establecerse en una pequeña isla pantanosa, en el lago Texcoco, un lugar que parecía completamente inadecuado para fundar una gran ciudad. Número 4. La fundación de Tenochtitlan en 1325 es uno de los momentos más dramáticos de la historia mesoamericana. Según la leyenda, los sacerdotes mexicas finalmente vieron la señal prometida por su dios: un águila dorada posada sobre un nopal, devorando una serpiente, en una pequeña isla del lago Texcoco. Este símbolo, que hoy adorna la bandera mexicana, marcó el lugar donde se construiría una de las ciudades más grandes del mundo antiguo. Los primeros años en Tenochtitlan fueron extremadamente difíciles. Número 5. Los mexicas tuvieron que desarrollar técnicas agrícolas revolucionarias para sobrevivir en su nuevo hogar acuático. Crearon las famosas chinampas, islotes artificiales construidos con lodo, vegetación y estacas de madera, que flotaban sobre las aguas del lago. Estos jardines flotantes eran tan productivos que podían alimentar a una población enorme, y se convirtieron en una de las innovaciones agrícolas más exitosas de la historia humana. El ascenso político de los mexicas fue gradual pero implacable. Número 6. Durante sus primeros 100 años en el Valle de México, los mexicas sirvieron como mercenarios para las ciudades, estado más poderosas de la región, especialmente para Azcapotzalco, que dominaba gran parte del valle. Los mexicas demostraron ser guerreros feroces y estrategas hábiles, ganándose gradualmente el respeto de sus vecinos y acumulando riquezas y experiencia militar. La verdadera revolución llegó en 1428. Número 7. Bajo el liderazgo de Itzcoatl, Cuarto Güey Tlatoani, o Emperador Méxica, los aztecas se rebelaron contra sus señores de Azcapotzalco y formaron la famosa Triple Alianza junto con las ciudades de Texcoco y Tlacopan.
Esta alianza militar marcó el inicio del imperio azteca propiamente dicho y cambió para siempre el equilibrio de poder en Mesoamérica. El sistema de gobierno azteca era sorprendentemente complejo y sofisticado. Número 8. El Huey Tlatoani o emperador azteca no era un monarca absoluto como los reyes europeos, sino que su poder estaba limitado por un consejo de nobles llamado Tlatocan. Este emperador era elegido de entre los miembros de la familia real por un colegio electoral compuesto por nobles, sacerdotes y guerreros destacados. El proceso de selección podía durar meses y se basaba tanto en el mérito personal como en el linaje. Número 9. La sociedad azteca estaba estratificada en clases sociales muy definidas, pero también ofrecía una movilidad social considerable para su época. En la cúspide se encontraban los pipiltín o nobles, seguidos por los pocteca o comerciantes de larga distancia, los artesanos especializados, los macehualtín o plebeyos libres, y finalmente los tlacotín o esclavos. Sin embargo, un plebeyo podía ascender socialmente a través del éxito militar, el comercio o el sacerdocio. El sistema educativo azteca era uno de los más avanzados del mundo. Número 10. Todos los niños aztecas, sin excepción de clase social, recibían educación obligatoria. Los hijos de nobles asistían al Calmecac, donde estudiaban escritura, astronomía, teología, historia, matemáticas, arquitectura y artes militares. Los hijos de plebeyos iban al Telpochcali, donde aprendían oficios, agricultura, comercio, y también recibían instrucción militar básica. Las niñas también recibían educación, aunque enfocada en diferentes habilidades según su clase social. La economía azteca funcionaba de manera muy diferente a la europea. Número 11. Aunque conocían el oro y la plata, los aztecas no usaban monedas como los europeos. Su economía se basaba en el truque y utilizaban como medios de cambio granos de cacao, plumas de quetzal, jade y mantas de algodón llamadas cuachli. Los mercados aztecas eran enormes centros comerciales donde se intercambiaban productos de todo Mesoamérica. El mercado de Tlatelolco, hermana gemela de Tenochtitlan, era uno de los más grandes del mundo. Número 12. Según las crónicas españolas, el mercado de Tlatelolco recibía diariamente entre 20,000 y 25,000 vendedores y compradores. Hernán Cortés escribió que era más grande y mejor organizado que cualquier mercado que hubiera visto en Europa. Allí se vendían productos que venían desde Centroamérica hasta el norte de México. Cacao de Guatemala, jade de Guerrero, obsidiana de Hidalgo, sal de las costas, pescado de los lagos, aves exóticas de las selvas tropicales. La expansión territorial del imperio fue sistemática y estratégica. Número 13. Bajo Moctezuma Ilhuicamina, quien gobernó de 1440 a 1469, el imperio azteca se expandió dramáticamente hacia el sur y el este, conquistando territorios que se extendían desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico. Las conquistas aztecas no buscaban únicamente territorio, sino principalmente tributos, oro, plumas preciosas, cacao, algodón, piedras semipreciosas y, crucialmente, cautivos para los sacrificios religiosos. El sistema tributario azteca era de una eficiencia asombrosa. Número 14. El imperio controlaba aproximadamente 400 ciudades tributarias que enviaban regularmente productos específicos según su región. Tenochtitlan recibía anualmente millones de toneladas de maíz, frijol, chile, algodón, además de productos manufacturados como mantas, armas, joyas y objetos de lujo. Todo esto estaba meticulosamente registrado en códices pictográficos que funcionaban como libros de contabilidad del imperio. La religión azteca era compleja y omnipresente en la vida diaria. Número 15. Los aztecas adoraban a cientos de dioses organizados en un panteón extremadamente elaborado. En la cúspide se encontraba Huitzilopochtli, dios de la guerra y del sol, considerado el protector especial de los mexicas. Otros dioses importantes incluían a Tlaloc, dios de la lluvia, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada asociada con el viento y el aprendizaje, y Tezcatlipoca, el espejo humente, dios de la noche y el conflicto.
Los sacrificios humanos, aunque perturbadores para la mentalidad moderna, cumplían funciones religiosas, políticas y sociales cruciales en la sociedad azteca. Número 16. Los aztecas creían que el universo había sido creado mediante el sacrificio de los dioses y por tanto los humanos tenían la obligación de alimentar a las divinidades con sangre para mantener el equilibrio cósmico. Los sacrificios más elaborados tenían lugar durante las 18 festividades del calendario azteca, cada una dedicada a diferentes aspectos de la vida agrícola, militar y religiosa. El templo mayor de Tenochtitlan era el centro espiritual del imperio. Número 17. Esta estructura piramidal de más de 60 metros de altura dominaba el paisaje urbano y representaba la montaña sagrada donde habitaban los dioses. El templo tenía dos santuarios en su cúspide, uno dedicado a Huitzilopochtli y otro a Tlaloc. Las excavaciones arqueológicas modernas han revelado que el templo fue reconstruido al menos 7 veces, cada reconstrucción más grandiosa que la anterior. La escritura y el conocimiento azteca eran extraordinariamente sofisticados. Número 18. Los aztecas desarrollaron un sistema de escritura pictográfica que combinaba ideogramas, pictogramas y elementos fonéticos. Sus códices, elaborados en papel de corteza de árbol o en piel de venado, registraban historia, genealogías, tributos, leyes, conocimientos médicos, astronómicos y religiosos. Desafortunadamente, la mayoría de estos libros fueron destruidos durante la conquista española. Los conocimientos astronómicos aztecas rivalizaban con los de cualquier civilización de su época. Número 19. Los sacerdotes aztecas habían calculado que el año solar tenía 360 y 5242 días. Una cifra extraordinariamente precisa que difiere de la medición moderna por apenas 0,0002 días. Utilizaban dos calendarios simultáneamente. El Tonalpohualli de 260 días para propósitos religiosos y adivinatorios, y el Xiuhpohualli de 365 días para actividades agrícolas y civiles. La medicina azteca era una disciplina altamente desarrollada. Número 20. Los médicos aztecas conocían cientos de plantas medicinales y habían desarrollado tratamientos para una gran variedad de enfermedades. Realizaban cirugías complejas, incluyendo trepanaciones craneanas, y tenían conocimientos detallados de anatomía humana. Los jardines botánicos de Tenochtitlan, donde se cultivaban plantas medicinales de todo el imperio, impresionaron profundamente a los conquistadores españoles. Las artes y la artesanía azteca alcanzaron niveles de refinamiento extraordinarios. Número 21. Los orfebres aztecas trabajaban el oro con técnicas tan avanzadas que los españoles quedaron asombrados por la calidad de sus obras. Los escultores creaban monumentos colosales como la famosa Piedra del Sol, que pesa más de 24 toneladas y representa la cosmología azteca completa. Los artistas plumarios elaboraban mosaicos de plumas que eran más valorados que el oro mismo. La arquitectura azteca reflejaba tanto su cosmovisión como su poder político. Número 22. Tenochtitlan estaba diseñada como una representación del universo azteca, con el templo mayor en el centro representando el axis mundi que conectaba el cielo, la tierra y el inframundo. La ciudad estaba dividida en 4 secciones principales conectadas por canales y calzadas, siguiendo el patrón cósmico de los 4 rumbos del universo. Los jardines y la naturaleza ocupaban un lugar especial en la cultura azteca. Número 23. Los emperadores aztecas mantenían jardines botánicos y zoológicos que albergaban especies de todo Mesoamérica. El jardín de Nezahualcóyotl en Texcoco era famoso por sus fuentes, sus flores exóticas y sus aviarios. Moctezuma II mantenía un zoológico en Tenochtitlan, donde había jaguares, pumas, águilas, serpientes e incluso animales acuáticos en grandes estanques. Las mujeres en la sociedad azteca tenían roles más complejos de lo que muchas veces se asume. Número 24. Aunque la sociedad azteca era patriarcal, las mujeres podían ser comerciantes, sacerdotisas, parteras, médicas y artesanas.
Algunas mujeres nobles ejercían considerable influencia política, y las sacerdotisas tenían roles importantes en ceremonias religiosas. Las parteras eran especialmente respetadas y tenían conocimientos médicos muy avanzados. El sistema legal azteca era detallado y en muchos aspectos bastante equitativo. Número 25. Existían tribunales especializados para diferentes tipos de delitos, y las leyes se aplicaban tanto a nobles como a plebeyos, aunque las penas podían variar según la clase social. Los jueces aztecas eran famosos por su incorruptibilidad, y sobornar a un juez se castigaba con la muerte. Existían leyes específicas sobre propiedad, matrimonio, herencia, comercio y delitos civiles y criminales. El encuentro con los españoles marcó el principio del fin del Imperio Azteca. Número 26. Cuando Hernán Cortés llegó a las costas mexicanas en 1519, el Imperio Azteca estaba en su apogeo bajo el gobierno de Moctezuma Xocoyotzin. La ciudad de Tenochtitlan tenía aproximadamente 200,000 habitantes, lo que la convertía en una de las 5 ciudades más grandes del mundo, comparable a París, Venecia o Constantinopla. Las primeras reacciones de Moctezuma ante la llegada de los españoles fueron complejas y contradictorias. Número 27. Algunos cronistas sugieren que Moctezuma inicialmente creyó que Cortés podría ser el dios Quetzalcóatl que regresaba, como predecían ciertas profecías. Sin embargo, evidencia más reciente sugiere que Moctezuma simplemente siguió protocolos diplomáticos tradicionales, tratando a los españoles como embajadores de un reino lejano y poderoso. La conquista de Tenochtitlan fue un proceso que duró más de 2 años. Número 28. Después de la famosa Noche Triste del 30 de junio de 1520, cuando los españoles fueron expulsados de la ciudad con grandes pérdidas, Cortés reorganizó sus fuerzas y comenzó un sitio sistemático de la capital azteca. La ciudad resistió heroicamente durante meses, pero una epidemia de viruela que mató a miles de habitantes, incluyendo al emperador Cuitláhuac, debilitó fatalmente la defensa. La caída final de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521 marcó el fin de la era precolombina en Mesoamérica. Número 29. El último emperador azteca, Cuauhtémoc, cuyo nombre significa águila que desciende, se convirtió en símbolo de resistencia indígena. Capturado tras una heroica defensa de la ciudad, fue torturado por los españoles para que revelara la ubicación de supuestos tesoros ocultos y finalmente ejecutado en 1525 durante una expedición a Honduras. La destrucción del Imperio Azteca fue tanto física como cultural. Número 30. Los españoles demolieron sistemáticamente los templos aztecas y utilizaron las piedras para construir iglesias católicas. La gran biblioteca de Texcoco, que contenía miles de códices con el conocimiento acumulado de siglos, fue quemada por órdenes del obispo Juan de Zumárraga. Se calcula que más del 90% de los libros aztecas fueron destruidos durante la conquista y los primeros años del período colonial. Número 31. El legado azteca, sin embargo, sobrevivió de maneras sorprendentes e inesperadas. El náhuatl, la lengua de los aztecas, aún es hablado por más de 1,5 millones de personas en México. Palabras náhuatl como chocolate, tomate, coyote, chicle y aguacate se incorporaron no solo al español sino a idiomas de todo el mundo. La gastronomía mexicana moderna mantiene técnicas culinarias y ingredientes que se remontan directamente a la época azteca. Durante este recorrido por la historia azteca, hemos visto cómo un pueblo nómada se convirtió en constructores del último gran imperio mesoamericano, creando una civilización que en muchos aspectos superaba a sus contemporáneos europeos. Los aztecas desarrollaron sistemas educativos universales cuando la mayoría de Europa era analfabeta, crearon ciudades más limpias y organizadas que Londres o París y alcanzaron conocimientos astronómicos y médicos que no serían igualados en Europa hasta siglos después. La historia de los aztecas nos enseña sobre la fragilidad y la resistencia de las civilizaciones humanas. Su imperio, construido a lo largo de 2 siglos de conquistas e innovaciones, fue destruido en apenas 2 años por una combinación de factores que incluían enfermedades, alianzas políticas cambiantes y tecnología militar superior. Pero su legado cultural
artístico y científico continúa influyendo en México y en el mundo hasta nuestros días. Es importante recordar que cuando hablamos de los aztecas, no hablamos de un pueblo primitivo o bárbaro, como a menudo se les representó en las crónicas europeas, sino de una de las civilizaciones más sofisticadas que jamás haya existido en América. Sus logros en arquitectura, astronomía, medicina, agricultura y organización social rivalizaban con cualquier civilización de su época y en muchos aspectos la superaban. La historia azteca también nos recuerda la importancia de preservar la diversidad cultural y el conocimiento indígena. La destrucción de la biblioteca de Texcoco y la quema de los códices representa una de las mayores pérdidas de conocimiento en la historia humana. Hoy, cuando enfrentamos desafíos globales como el cambio climático y la sostenibilidad, podríamos aprender mucho de las técnicas agrícolas aztecas, su manejo del agua y su comprensión de los ecosistemas locales. Si este fascinante viaje por la civilización azteca te ha inspirado a conocer más sobre las grandes culturas de Mesoamérica, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos sobre los mayas, los olmecas, los zapotecas y muchas otras civilizaciones extraordinarias. Déjanos en los comentarios qué aspecto de la cultura azteca te pareció más sorprendente. Y comparte este video con tus amigos interesados en la historia. La historia de América precolombina está llena de historias increíbles que merecen ser conocidas y recordadas por las nuevas generaciones.